Espacio, tiempo, energía, mente, cuerpo, conciencia, pensar, sentir y hacer. Naturaleza y creatividad humana. Bioresonadores cuánticos. Eso es lo que vamos a compartir en este encuentro en vivo entre mentes pensantes, porque ya es tiempo de utilizar nuestro poder interno a favor nuestro. Nuestra capacidad de atención se ha convertido en esta economía del conocimiento en el elemento más deseado por lo que yo llamo los ladrones sociales. Donde ponemos nuestra atención, ahí fluye nuestra energía y a eso dedicamos nuestro tiempo. Esa es la razón de que los ladrones sociales busquen mantenernos entretenidos con información irrelevante para ti y para mí. Los medios de comunicación se han convertido en el principal enemigo de la salud, de la prosperidad, del desarrollo cognitivo, del crecimiento y del progreso social. Hoy tú y yo no tenemos las amenazas que tenían nuestros antepasados con los peligros que la naturaleza representaba. Hoy tú y yo no tenemos que levantarnos pensando cómo escapar del tigre dientes de sable. Tú y yo tenemos que hoy levantarnos con una conciencia y evitar los tigres dientes de sable modernos, las redes sociales, los periódicos, la televisión, aquellos que, como dijimos, son ladrones sociales que buscan quitarnos tiempo y energía, y tú y yo tenemos que recordar que tiempo y energía es vida. Así que gracias por dedicarnos cada miércoles tiempo y energía a estar con nosotros, con mente abierta, corazón expandido y gónadas excitadas. Todos necesitamos un flujo de energía constante de nuestro sistema, pero también necesitamos alimentar el sistema con energía externa. La primera ley de movimiento dice que un cuerpo inerte permanecerá inerte hasta que una fuerza externa desbalanceada actúe sobre él. Nosotros en estos encuentros pretendemos darte un poco de energía, de conocimiento, de excitación, para que tú la medites, la pienses, la valores, la explores por ti mismo y puedas mejorar tus resultados en todas las áreas de tu vida. Que de semana en semana, después de tú haber explorado y meditado lo que nosotros compartimos en estos encuentros, tú puedas decir, caramba, yo estoy más saludable, más sabio, más próspero, más genial, más amoroso, más feliz de esta experiencia de vida que nos ha tocado vivir. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Y hoy tenemos varios temas. Algunos de los temas los hemos discutido anteriormente, pero como dice un principio bíblico, ¿no? La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Alejándonos del principio bíblico y entrando en la ciencia, es la repetición de la acción mental o físico-motora la que produce la consolidación de las redes neurales para que nosotros hagamos algo de manera automática, lo que nosotros llamamos un hábito, que lo hagamos de manera inconsciente, pero totalmente competentes. Cuando niños, ni tú ni yo traíamos un módulo para decirnos qué idioma íbamos a hablar, qué pensamientos íbamos a generar, qué creencias íbamos a tener. Todo eso se desarrolló en ti y en mí después del nacimiento. Así que, como hemos dicho anteriormente, nuestro comportamiento, nuestros resultados de vida no están determinados por nuestra herencia genética. Tú y yo, junto al ambiente que nos ha tocado vivir, podemos crear
y diseñar nuestro propio destino. Así que el establecimiento de metas y objetivos nos distingue a ti y a mí del resto de los animales. Todos los organismos vivos dedican su energía y esfuerzo a satisfacer lo que llamamos las necesidades básicas. Y esas necesidades básicas de sobrevivencia, escucha bien, siempre son en el momento presente. Si otros organismos vivos, desde bacterias, plantas y animales, supieran meditar, dirían que están viviendo en el momento presente, dirían que están viviendo, como habíamos hablado en otro encuentro, en el flow de la vida, porque realmente no tienen conciencia. Los seres humanos, como tú y yo, por otro lado, pensamos en el pasado, pensamos en el futuro y vivimos el presente. Nosotros pensamos en nosotros y pensamos en los demás. Y ese pensamiento dirigido puede ser nuestro más poderoso recurso. En el campo de la psicología se le llama a esos 4 elementos: el pasado, el futuro, los demás y el yo, los entretenimientos. Es hora de que tú y yo sepamos la verdad. Como seres humanos, nosotros vivimos el pasado y lo recordamos para aprender de él. Nosotros pensamos en el futuro, imaginamos el futuro y lo creamos para celebrarlo. Nosotros pensamos en nosotros, mantenemos nuestra energía interna fluyendo con conciencia, intención, pensamiento y acción, pero también pensamos en los otros, en los demás. Ahora, es cuando surge el problema que nosotros o estamos poniendo todo nuestro tiempo y energía, nuestra atención en el tiempo pasado, sobre el cual tú y yo no tenemos ya ningún control, o en el futuro, sobre el cual tampoco tenemos ningún control, o en los demás que tampoco tenemos ningún control. Así que si tú y yo queremos enfocar nuestra energía, escucha bien, para que desde este encuentro en adelante podamos tener mejores resultados de vida, vamos a concentrarnos en realmente lo único que nosotros podemos cambiar, que es el pensamiento, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. Hemos hablado anteriormente de la investigación del doctor Matthew Bott de la Universidad de Harvard. Él se dedicó toda su vida a explorar cómo los patrones de lenguaje activan o desactivan áreas cerebrales a voluntad. De hecho, si vamos un poco más atrás, en la Biblia decía que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y el principio decía: habla vida para que tengas vida y vida en abundancia. Otra investigación muy reciente del doctor Bruce Lipton ha determinado que los patrones del lenguaje, y déjame hacer la aclaración y darle mérito, porque Bruce Lipton fue uno de mis profesores y una de las personas que yo siempre, desde que lo conocí, lo he admirado, porque ha dedicado toda su vida a la investigación del potencial humano. Así que el doctor Bruce Lipton ha determinado cómo nuestros patrones del lenguaje producen ciertas creencias que a su vez determinan nuestra conciencia y dirigen la energía mental. No tan solo dirigen la energía mental, sino que dirigen lo que nuestro cuerpo es capaz de sentir y es capaz de hacer. Pero escucha bien, las creencias tuyas y mías no son innatas. Tú y yo no nacimos con conciencia y tampoco nacimos con creencias, tampoco nacimos con conceptos. Hemos dicho que ya hemos descubierto en nuestros cerebros
las redes neurales que constituyen las neuronas concepto. Hemos hablado de la relación que existe entre las glías que constituyen sobre el 90% de todas las células de nuestros cerebros, las neuronas que son las que envían mensajes al resto de las células y los miocitos que constituyen prácticamente el resto del organismo, desde los órganos, tejidos, huesos y músculos, todos son diferentes tipos de miocitos. Todas ellas dependen de un nivel de frecuencia vibracional resonante. Por eso es que cuando hablamos de los bioresonadores cuánticos como dispositivos de conciencia, no es algo, y los amigos míos saben que a los que yo quiero mucho no les recomiendo cosas. Yo le digo, esto no es recomendable, es obligatorio. Así que tú y yo tenemos que obligarnos a entrar en un proceso de aprendizaje, de exploración, de modificación de creencias con la intención de optimizar los resultados de vida para nosotros, agradecer el pasado que hemos vivido, que nos ha permitido tener este conocimiento, diseñar el futuro más mágico, extraordinario, saludable, genial que podamos imaginar y compartir con los demás este conocimiento, este encuentro cada semana. Si tú sientes que es de beneficio para ti, compártelo con alguien y escucha. Tú no sabes cuando tiras la semilla realmente si la tierra es fértil o no, pero no es la responsabilidad tuya y mía evaluar la receptividad mental de la persona o su fertilidad cognitiva. Tú y yo somos capaces de sembrar la semilla, emanar esa semilla al universo, y es el universo con su ciencia y su magia la que se encargará de dar resultado y de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que el pasado nuestro nos ha permitido explorar, descubrir, aprender, pero por sobre todo, escucha bien, nos ha permitido desarrollar la conciencia que tú y yo tenemos al día de hoy. Nos ha permitido conocer los conceptos que bien o mal han operado en nosotros y que nos ayudan a viajar por este maravilloso viaje que llamamos vida. Así que si algún sentimiento nosotros, tú y yo, escucha bien, tenemos que asociar a ese pasado, no es un juicio valorativo, es un sentimiento de agradecimiento, porque lo más valioso que tú y yo tenemos es energía, vida y conciencia. Todo eso es un ente, ¿no? No es que la energía, la vida y la conciencia sean cosas separadas, así que eso es un todo, energía, vida y conciencia, y eso tú y yo lo tenemos. Y es producto de lo que hemos vivido en el pasado. Así que gracias a ese pasado, tú y yo estamos aquí y ahora. Con esta energía, entonces, utilizamos el maravilloso poder de la imaginación para definir para ti y para mí los resultados que deseamos y que queremos que se manifiesten en nosotros. Recuerda esta premisa. Todo ocurre primero en el mundo no material para después manifestarse en el mundo material. Hemos conocido y lo hemos repetido, pero eso tiene que grabarse en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, en tus gónadas. Todo, escucha bien, todo es energía. Y el tiempo es un constructo mental. Ese tiempo nosotros lo utilizamos para entender conscientemente nuestra experiencia en este
este lugar, en este espacio. Así que cuando hablé al principio de energía, tiempo y espacio, son conceptos que son sinónimos de nuestra experiencia de vida. Así que el espacio que hay en este planeta tiene, escucha bien, todo lo necesario, toda la energía gratuita que tú y yo necesitamos para desarrollar al máximo nuestro potencial físico. Por eso es que nacemos pequeñitos y sin tener que hacer nada conscientemente crecemos, nacemos con una mente en blanco literalmente y vamos creando conceptos. Ahora, escucha bien, el crecimiento innato es parte nuestra. La conciencia es parte del ambiente. Las creencias son parte del ambiente. Es cierto que tú y yo no podemos cambiar nuestros genes completamente, aunque sí tenemos cierto control de ellos basado en la más reciente investigación, especialmente utilizando los patrones de lenguaje correcto. Y aquí permíteme hacer un paréntesis para abundar por un minuto en la investigación del doctor Matthew Bott de la Universidad de Harvard. El doctor Matthew Bott estuvo investigando cómo los patrones de lenguaje afectaban el comportamiento del ser humano primero y de dónde surgía ese comportamiento. Y al día de hoy, después de 40 años de investigación en ese campo y profundizando en esa investigación, hemos determinado que nuestros patrones de lenguaje, escucha bien, tienen la capacidad de activar o desactivar genes a voluntad. Y esto es sumamente importante porque, escucha, para nosotros poder hablar, la actividad del sistema nervioso izquierdo, el área de Broca y el área de Wernicke en el cerebro tienen que activar, eso es lo que se llama las áreas del lenguaje. Esas áreas maduran, tardan un tiempo de maduración, por eso es que tú y yo no hablamos desde el momento del nacimiento. Pasaron largos años hasta que nosotros fuimos adquiriendo los estímulos del lenguaje de nuestro ambiente y esas áreas fueron madurando. Por eso tú y yo al día de hoy hablamos español, entendemos español, podemos hablar otros idiomas y podemos entender otros idiomas, pero nadie nace con un gen del lenguaje o de la comprensión. Es algo que va madurando. Cada uno de nosotros tiene cerca de 50 trillones de células. Y esas 50 trillones de células tienen un lenguaje que es diferente al lenguaje hablado, producto del ambiente. Nosotros como sociedad hemos creado un lenguaje, pero todos los humanos, independientemente del lugar del planeta donde vivamos, estamos constituidos aproximadamente por el mismo número de células, los mismos tejidos, los mismos órganos, y ellos tienen un lenguaje común universal. Y ese lenguaje es un lenguaje energético, un lenguaje cuántico, un lenguaje químico. Y ahí viene la importancia de lo que hemos descubierto y que voy a abundar un poco más ya mismo, de los bioresonadores cuánticos, porque la ciencia al día de hoy nos ha permitido a ti y a mí no tan solo tener un conocimiento que nuestros antepasados hubiesen dado cualquier cosa por tener. Tú y yo tenemos, escucha bien, un desarrollo tecnológico que era magia hace 200 años atrás. Newton ni tan siquiera se imaginaba el nivel de tecnología que nosotros tenemos al día de hoy. Sócrates, Platón, Aristóteles, ninguno de ellos podía, con la máxima imaginación, pensar que nosotros en el siglo XXI íbamos a tener
todo este desarrollo científico y tecnológico que ya tenemos gente viviendo fuera del planeta y que ya queremos hasta conquistar otros planetas. Pero tú y yo no estamos en la investigación planetaria ni en los viajes planetarios, pero tú y yo sí estamos en la investigación de nuestro planeta interno, de nuestro mundo interno. Así que según este planeta, escucha bien, nos da todos los elementos para nosotros mantener la vida como nosotros la conocemos. Tu conciencia y mi conciencia nos da. Vamos a partir de la premisa que la conciencia para ti y para mí es nuestro planeta. De nada serviría todo lo que nosotros tenemos alrededor si no tuviéramos la conciencia. Ahora, interesantemente, la conciencia es modelo de estudio en los más recientes 40 años. Desde el 1989 para acá es que la conciencia ha entrado en el campo de la investigación científica porque, por definición, escucha bien, la conciencia tiene que estar excluida del campo de investigación científica porque la ciencia, el principio básico es que es objetiva y es reproducible. Y esas dos características están muy lejos de la naturaleza de nuestra conciencia. La conciencia tuya y mía ni es objetiva, porque tú y yo no somos objetos, somos sujetos, ni es repetible, porque es algo que tú y yo tenemos y que nadie puede tener idéntico a nosotros, ni aun los gemelos idénticos que comparten exactamente el mismo ADN. Tienen conciencias diferentes y tienen comportamientos diferentes, por tanto, tienen lenguajes entre su mente, su cuerpo y su conciencia diferente. Así que cada uno de los 7 billones de seres humanos representa escucha bien, un sujeto de estudio. Así que tú y yo somos nuestro propio sujeto de estudio. Y es cierto que, escucha, la dinámica del Sol, la Tierra y la Luna produce una única bioresonancia que es la misma para todo el planeta. Cuando nosotros unimos el Sol, la Tierra, la Luna y nuestra propia conciencia, entonces con ese cuarto elemento creamos una bioresonancia que nos da nuestra propia única y especial experiencia de vida y calidad de vida. Así que con esta ecuación de bioresonancia del Sol, que nos da la energía, la Tierra con su campo electromagnético, la Luna con su fuerza gravitacional sobre la Tierra y nuestra conciencia, tú y yo podemos profundizar, escucha bien, en la exploración de la naturaleza y entender cada día cómo estar en mejor posición para alargar no tan solo nuestros años de vida, sino la calidad de esos años. No es bueno vivir más de 70 años, más de 80 años, lo que tú quieras vivir, si no estás en una salud óptima física y mental. Como yo le digo a la gente, llegar a los 100 años no puede ser un objetivo si desde los 70 la persona tiene Alzheimer, tiene Parkinson y su calidad de vida es cada día más deteriorada. Así que tú y yo vamos a vivir 100 años calendario porque nuestra edad biológica, de la cual hemos hablado en otros encuentros, es solamente de 36 años y si sabemos mantenerla, nos vamos a graduar al próximo plano con 36 años de edad biológica y sobre 100 años de edad cronológica en óptimas condiciones de salud física y mental. Así que para eso
tenemos que desarrollar un plan estratégico de acción, lo que a mí me gusta llamar una bioresonancia de vida óptima. Y habíamos hablado por qué realmente la gente no tiene los mejores resultados de vida. Y habíamos dado 3 razones, que son 3 razones universales, independientemente del gobierno, del país en el que tú vives. La gente realmente hace lo mejor que sabe hacer, porque todos, escucha bien, nacemos ignorantes. Y si fuéramos computadoras, escucha bien, el sistema operativo, la programación básica con la que operáramos sería la ignorancia. La ignorancia es, escucha bien, nuestro algoritmo operativo innato. Pero imagínate tú con una computadora extraordinariamente poderosa que esté programada solamente para la ignorancia. No tienes realmente la esperanza de tener algún resultado positivo. Así que tú y yo tenemos que buscar explorar, por eso es que los niños son tan excitados explorando el ambiente para aprender del ambiente y descubrir los misterios del ambiente. Eso, escucha bien, esa excitación por la exploración nos dura hasta que llegamos a la escuela. Y en la escuela nos empiezan a poner límites, como yo digo a los estudiantes en mis talleres de fotolectura. Todos los niños, escucha bien, nacen genios, pero los padres y los maestros dedican los primeros 10 años de la experiencia de ese nuevo ser humano a desgenializarlo, y muchos de ellos son exitosos y desgenializan a la gran mayoría de los seres humanos. Por eso vivimos en una sociedad donde la enfermedad es más importante, literalmente, genera mucho más negocio que la salud, donde la pobreza todavía no ha sido eliminada a pesar de todos los adelantos de la tecnología, donde el hambre, a pesar de que tenemos producción de alimentos para alimentar 12 billones de personas y hay en el planeta menos de 9 billones, todos los días mueren sobre 15,000 niños de hambre diariamente, todos los días. Y eso es muy difícil, imposible realmente de entender con todos los recursos que nosotros tenemos. Así que, pero el sistema educativo nunca estuvo diseñado para que la gente aprendiera a estar saludable, a desarrollar al máximo su potencial cognitivo, a alcanzar la prosperidad siendo generadores de riqueza, a tener las mejores relaciones humanas posibles con la base del amor, y todavía tenemos guerra entre las personas y guerra entre los países, y tampoco nos enseñaron a vivir esta experiencia en placer y gozo, y entramos a la ecuación el dolor, la enfermedad y el sufrimiento. Así que nosotros tenemos que aprender a modificar esos conceptos y cambiar, escucha bien, el sistema operativo de ignorancia por la búsqueda de la sabiduría. No es que la sabiduría la vamos a adquirir de la noche a la mañana. La sabiduría, escucha bien, es algo que va creciendo con nosotros. La sabiduría se renueva cada día, como hoy vamos a renovar tú y yo sobre 50 billones de células. Pero tú y yo tenemos que estar inmersos en esa constante exploración, en esa constante búsqueda, en esa constante apertura mental. Así que el sistema educativo no es el apropiado, las reglas sociales no son las apropiadas. Así que tú y yo, en la tercera razón por la cual no tenemos los resultados óptimos, es que tú y yo aprendemos por imitación, y los modelos que tenemos alrededor nuestro, literalmente vamos a aceptarlos, son pésimos modelos, porque no es que no hayan mentores geniales en la sociedad, es que a los medios de comunicación, escucha bien, nos buscan robar la atención para llevarnos a aquellos modelos que no son modelos óptimos, y
tenemos o gente que se dedica al espectáculo o gente que se dedica al entretenimiento vacío. Tú puedes ver, escucha bien, el mejor y más excitante partido de deporte que tú puedas encontrar. Y al final, ¿qué aprendes? Muy poco. A diferencia de si los medios y la sociedad estuviese enfocada al desarrollo de la investigación en las áreas médicas, a la investigación en el área de la tecnología, a la investigación en el área científica del potencial humano, los resultados fueran distintos. ¿Por qué? Porque tendríamos mentores diferentes a imitar y tendríamos, escucha bien, la oportunidad de decidir si yo quiero irme por el camino de la salud o por el camino de la enfermedad, por el camino de la ignorancia o por el camino de la sabiduría, por el camino de la prosperidad o por el camino de la riqueza. Así que tenemos que tú y yo dedicar tiempo y energía, reconceptualizar y empezar a escoger mucho mejor nuestros modelos. No te dejes llevar por los modelos que ves en las redes sociales que se han convertido en el virus de la sociedad moderna. Ahora, para nosotros poder entender un poco el planeta interno, nuestro mundo interno, tenemos que entender el lenguaje con el que las células se comunican. Y habíamos dicho, pero siempre es bueno repetirlo, que las células tienen un lenguaje energético. Ellas transmiten campos eléctricos, campos magnéticos de una a otra y tienen una serie de comunicaciones. Y hay un libro muy maravilloso que salió hace varios años que se llama Electric Body, cuando se empezó, no se empezó realmente, cuando la ciencia desde el punto de vista de Estados Unidos principalmente, empezó a tomar con seriedad el flujo de la energía eléctrica en el sistema humano, lo que llamamos al biofísica o bioenergética o biomodulación, como tú quieras llamarle. Pero, escúchame, la razón por la cual te digo no es para que te compres ese libro de Electric Body, sino para que estés pendiente, porque nuestros amigos, el doctor Michael Levin y el doctor René Pagan, un puertorriqueño que está en Estados Unidos haciendo una investigación extraordinariamente poderosa, están terminando, bueno, ya terminaron el libro y está próximo a salir. Así que ese libro de bioelectricidad para ti y para mí no es recomendable. De hecho, ellos dos tienen su par de bioresonadores cuánticos y fueron de los primeros que pudieron experimentarlo. Los bioresonadores cuánticos, como hemos dicho, voy a hablar más de ellos ya mismo, son dispositivos de conciencia, por tanto, no pueden ser literalmente sometidos a los estudios científicos clásicos, porque tú no puedes coger un grupo de personas, darle a un grupo los bioresonadores, otro no darle los bioresonadores y comparar resultados, porque la conciencia de unos y la conciencia de otros es diferente. Todos hemos oído hablar, escucha bien, del concepto de placebo. El concepto de placebo realmente no existe. La ciencia ha demostrado que tú puedes coger, escucha bien, cualquier elemento externo y, escucha bien, es placebo, es inerte hasta que entra en juego tu conciencia, y tu conciencia lo puede convertir en algo extraordinariamente productivo para ti o algo extraordinariamente perjudicial para ti. Así que grábate este principio. Nada es hasta que tu conciencia lo hace. Repito, nada es hasta que tu conciencia lo hace. De ahí que la premisa científica es que el ser humano es creador de su propia realidad, porque nada es real hasta que la conciencia lo hace real. Y el primer científico, literalmente, y hay que admitirlo, que con la mayor seriedad del método científico propuso a la comunidad científica estudiar la conciencia fue Christoph Koch. Y al día de hoy está vivo, todavía hace investigación en la conciencia.
y tiene una campaña muy fuerte porque realmente de lo único que nosotros estamos en certeza es que estamos vivos y que somos conscientes. Realmente, si nos vamos al punto de vista de la física te dice que el 96% de lo que existe en el universo realmente no sabemos ni lo que es. De eso, el resto es energía. Y la energía manifestada en materia es energía condensada. Así que tú y yo realmente hemos hablado anteriormente de la triada de materia, energía y conciencia. Pero sin conciencia no existe literalmente energía, al menos para nosotros, y la materia también pierde su relevancia. Ahora, volviendo a las células. Las células tienen un lenguaje energético, llamémosle cuántico, porque cuántico se refiere a todo lo que hay por debajo del átomo, que se decía que era la partícula indivisible, ¿no? Así que hoy sabemos que hay una física de partículas, una física de fuerzas, que la hemos hablado, pero te la repito, la fuerza más conocida, la fuerza de la gravedad, la fuerza del magnetismo, que fue la primera de las otras estudiadas, y la fuerza de la electricidad. Y esas fuerzas, escucha bien, son las que dominan todo proceso de comunicación a nivel celular, a nivel tisular, a nivel orgánico y a nivel sistémico. Realmente tú y yo podemos hablar y entender el español porque esas fuerzas cuánticas activan procesos psicomotores que nos permiten manifestar el lenguaje audible y escuchar e interpretar el lenguaje audible. De hecho, a lo que tú llamas lenguaje es vibraciones de sonido que van ahora a través del planeta y viajan. Y ahora tú me estás oyendo posiblemente en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Colombia, en Argentina, en Australia o donde el lugar del planeta donde tú estés. Si no estamos conectados literalmente por ningún cable, estamos conectados por la energía. El otro lenguaje que es sumamente importante para nuestra célula y del cual tú y yo tenemos control, porque el del lenguaje bioresonante realmente no tenemos mucho control, a menos que utilicemos nuestra conciencia con los bioresonadores cuánticos para dirigir el flujo de energía. El lenguaje químico sí depende de nosotros, porque la química no entra sola a nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros respiramos, entramos unas moléculas químicas. Cada vez que nosotros entramos algún alimento o algún líquido al sistema gastrointestinal, estamos ingiriendo alimentos, pero estamos ingiriendo moléculas. Por eso es que en nuestro protocolo pentario hemos hablado y dado tanta importancia a la nutrición crono-ortomolecular. Es entrar las moléculas correctas en el horario correcto a nuestro organismo. La gran mayoría de la gente no tiene conciencia de eso. Y no tan solo entran las moléculas incorrectas, sino que posiblemente peor aún, entran moléculas correctas, pero en el horario incorrecto. Y eso produce mayor toxicidad sistémica y mayor perturbaciones en el campo de la bioresonancia que aquellos que entran las sustancias incorrectas, pero en el tiempo correcto. Así que habíamos mencionado 10 neurotransmisores anteriormente, que son los más conocidos, y está la dopamina, que regula el voltaje sistémico. A eso es que tú le llamas las ganas, el placer, la intención, ese ánimo, ese deseo, esa energía interna, es por la dopamina. La dopamina, escucha esto, tiene una relación,
un poco cruel con el ser humano, porque una vez tú estableces un objetivo mental, escucha bien, una vez tú intencionas algo mentalmente, tus células cerebrales liberan dopamina para que tú pongas tu cuerpo en movimiento, tu pensamiento en acción para que logres ese objetivo. Y tú sientes una energía que tú le llamas excitación y placer en la consecución de ese objetivo. Pero escucha bien, inmediatamente tú alcanzas ese objetivo, los niveles de dopamina disminuyen considerablemente. Así que la dopamina no es, como siempre nos dijeron, la molécula de la recompensa. La dopamina, escucha bien, es la molécula de la búsqueda de la recompensa. Una vez tú obtienes el objeto o la intención deseada, la dopamina desaparece y cumple su función. Por eso es que muchas veces tú quieres el carro de los sueños hasta que lo obtienes, la casa de los sueños hasta que la obtienes, el trabajo de los sueños hasta que lo obtienes. Así que tenemos que estar conscientes de eso. Otro neurotransmisor extraordinariamente poderoso es la oxitoxina, y la oxitoxina se relaciona con el estado de bienestar, y cuando la dopamina disminuye, tú puedes aumentar los niveles de oxitoxina para continuar sintiéndote bien. La oxitoxina se libera en el torrente sanguíneo cuando hay contacto piel con piel, por eso se llama el neurotransmisor o el péptido, la hormona, como tú quieras llamarle, de la relación social. Es cuando tú miras algo, especialmente si eres varón, esa excitación que hay entre los testículos del varón y las glándulas secretoras de oxitoxina aumentan. En la mujer ocurre la misma excitación, pero cuando hay contacto piel con piel. Por eso es que los hombres tenemos que verlo todo, las mujeres quieren tocar o que las toquen todas. Así que el efecto de lo que tú le llamas la empatía, el tacto, la generosidad, ese contacto visual que te produce la relajación cuando tú ves el ser amado, eso es producto de esa transmisión sistémica entre las células de oxitoxina. Otro poderoso transmisor que es importante repasar es la serotonina. La serotonina es el estado del bienestar. Se utiliza mucho porque se asoció a los estados de depresión, de esquizofrenia, y todavía hay drogas muy poderosas en el mercado que se venden como antidepresivos para aumentar los niveles de serotonina, y es uno de los negocios más lucrativos actualmente en la industria farmacéutica. El otro transmisor sistémico es el cortisol, que es el que te produce los estados. Escucha bien, el cortisol no es tu enemigo, el cortisol es posiblemente tu mejor aliado. Es el que produce los estados de concentración, de excitación, de entusiasmo. Tiene un lado oscuro, naturalmente, que te da el estrés, el pánico, el dolor, te produce problemas digestivos, cardiopatías, te produce deterioro cognitivo, te produce obesidad, te produce insomnio, te produce debilidad inmunológica cuando no sabes controlarlo. Pero habíamos dicho anteriormente, y te voy a dar un ejercicio con los bioresonadores cuánticos para mantener bajo control los niveles de cortisol. El quinto sistema de comunicación química son las famosas endorfinas, que son unos péptidos muy excitantes que nos quitan el dolor y nos dan un estado de euforia y bienestar. El sexto es la testosterona, que los varones, porque tienen testes, producen más, pero los ovarios también producen una cantidad de testosterona. Ahora, interesantemente, este transmisor sistémico disminuye considerablemente después de los 36 años de edad, especialmente en mujeres después de la menopausia. Y hay que entonces buscar métodos de sustitución exógena para elevar los niveles de testosterona. El séptimo es la acetilcolina. La acetilcolina es el transmisor sistémico, escucha bien, que regula
la velocidad sistémica. Es el primer neurotransmisor que se asoció al deterioro cognitivo y es mi transmisor sistémico preferido. Escuchen bien, porque yo era representante médico cuando un grupo, una compañía creó el primer medicamento que salió al mercado contra el Alzheimer, y este transmisor sistémico es el asociado a esa condición, y nos obligaron a hacernos prácticamente expertos en acetilcolina. Por eso es que yo digo que es mi preferido, porque es el que más conozco y al que más cariño le tengo. Fue uno de los que primero me excitó a ir por el camino de la investigación científica. El próximo es el GABA, el ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico tiene una particularidad, escucha bien, es el único transmisor inhibitorio. Mientras los otros transmisores sistémicos le dicen a la célula qué hacer, este le dice a la célula no hagas. Y esto es importante, lo que voy a hablar ahorita, y en el uso de los bioresonadores cuánticos. Los otros dos, la melanina y la melatonina, los acabamos de discutir en encuentros recientes anterior, así que los exhorto a que vean las grabaciones de los otros encuentros. La melanina se produce a nivel de piel, y todas las células, escucha bien, todas las células del organismo, y esto es sumamente importante porque es de reciente descubrimiento, todas las células del organismo tienen alguna relación de comunicación con la melanina. Antes se pensaba que era solamente en las células epiteliales que tenemos en la piel y que estaba relacionada a los fotorreceptores. Ahora sabemos que la melanina está en todas y cada una de las células del organismo, o sea que los fotones, escucha bien, los fotones tienen un impacto energético en todas y cada una de los 50 trillones de células que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y eso, cuando posicionamos los bioresonadores entre el dedo del corazón y el dedo pulgar, debe ser parte de nuestra conciencia estratégica en ese tiempo. Y el neurotransmisor que no lo había mencionado porque es una investigación extraordinariamente reciente que acaba de ser publicada, es que realmente, aunque siempre habíamos hablado de estos 10 neurotransmisores, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, el cortisol, las endorfinas, la testosterona, la acetilcolina, el GABA, la melanina y la melatonina, habíamos, escucha bien, pasado por alto porque no había manera, y esto es sumamente interesante, no había manera de quitarle a los cerebros este neurotransmisor para estudiar los cerebros sin este transmisor. Realmente la ciencia es interesante porque es la pérdida de la función, escucha, el estudio de la pérdida de la función, lo que te hace entender la función. Ejemplo, ¿cómo sabemos ahora que hay unas áreas en el sistema nervioso izquierdo de nuestro cerebro que están asociadas al lenguaje? Porque hubo unas personas, por ejemplo, Broca era un médico que estudió personas que perdían capacidades del lenguaje, y esa área en el cerebro afectada se llama el área de Broca. El otro que también estudió cómo personas perdían la capacidad de entender e interpretar el lenguaje se llamaba Varnix, y esa área en el cerebro se llama Varnix. Así que esos investigadores estudiaron la pérdida de la función, y entonces nosotros entendemos mejor la función en cerebros saludables. Lo que nosotros sabemos al día de hoy, 90%, escucha bien, de lo que sabemos hoy de estudios de memoria, de la función de memoria, lo sabemos por un famoso paciente que sufrió un accidente o un incidente y perdió su capacidad de memoria y fue estudiado por la ciencia, el HM, que fueran por sus siglas, porque estuvo vivo y murió recientemente, así que ahora se llama, ya sabemos que
ya no hay por qué ocultar su identidad. Henry Molas fue el que dio pie por su discapacidad en memoria a todo lo que sabemos de la memoria. Así que dándole gracias a ellos, tú y yo podemos entender nuestra función. Este neurotransmisor que se llama glutamato, escucha bien, es el transmisor más abundante de todo el sistema. Es el principal comunicador sistémico. Es el que le dice a las células de los cerebros qué hacer, en qué momento hacerlo. Es el neurotransmisor o el transmisor sistémico, correctamente dicho, que excita, que le dice a la célula y trabaja, escucha bien, en contraposición al GABA. El GABA, como te dije, es el transmisor inhibitorio, es como si fuese un switch de la luz. El glutamato activa el equipo, el GABA desactiva el mismo equipo. Así que cuando nosotros, uno de los ejercicios que a mí me gustaría que hiciéramos de ahora en adelante es que conscientemente con el uso de los bioresonadores cuánticos podamos utilizar nuestra conciencia para dejar fluir nuestra energía y armonizar, esta es la palabra que tenemos que grabarnos, en ese tiempo con el bioresonador posicionado entre el dedo del corazón y el dedo pulgar por 17 minutos al comienzo de nuestro día o al final de nuestro día, nosotros dirigir nuestra conciencia para armonizar la relación glutamato y GABA. Glutamato y GABA están armonizados. Hemos recomendado que tú puedes repetir alguna frase. Volvemos a la investigación de Matthew Bott. Lo que dices eres, y al verbalizar, mi relación glutamato-GABA está optimizada y armonizada. Eso ayuda a que tu planeta interno, tu sistema interno, acepte, escucha bien, la orden de tu conciencia. Tienes que activar tu conciencia y tu pensamiento para que seas tú el que empieces a tomar el control de tu sistema interno, de tu mundo interno, y empieces a ordenar. Cuando tú dejas de ordenar, son los medios de comunicación, es lo que oyes en la radio, lo que ves en la televisión, lo que ves en las redes sociales, quienes le están ordenando al sistema. Y la orden que los medios de comunicación dan al sistema no está a favor tuyo. La orden que Coca-Cola te dice que es la chispa de la felicidad no es para que tú seas feliz, es para que tú compres Coca-Cola y ellos hacerse rico a costa de tu disfunción renal, de tus piedras y de tu osteoporosis. Así que el ejercicio que nosotros tenemos que hacer diariamente con los bioresonadores es un ejercicio mental que nos puede empoderar a ti y a mí para cada día ayudarnos a conocernos más, porque escucha bien, después de todo, los únicos que vivimos en nosotros somos nosotros. En tu conciencia, quien único habita eres tú. En el planeta habitan otros seres, pero en tu planeta es único. En tu planeta el egoísmo es lo único que existe. Así que aléjate de ese concepto, porque cuando tú quieres dejar, escucha bien, de ser egoísta, de vivir y respirar y nutrirte para ti, no puedes hacerlo para los demás. La energía entra en ti, activa tus sistemas de conciencia, de generosidad, de genialidad, para que con esa energía tú puedas impactar a los demás. Pero como muerto no eres el mejor ejemplo de salud. Como muerto no eres el mejor ejemplo de genialidad. Como muerto no eres el mejor ejemplo de riqueza. Tienes que
energizar tu interior para entonces que de lo que esa energía interna produce, los otros también puedan nutrirse. El otro elemento que los bioresonadores pueden ayudar es a optimizar nuestra autoestima. Somos geniales y tenemos que reconocerlos. No le haces ningún bien a nadie manteniendo tu estado de ignorancia innata. Todos fuimos ignorantes, pero si tú y yo cada semana, cada día buscamos aprender más, explorar más, descubrir más y buscar la sabiduría, no tan solo la dopamina nos va a ayudar, sino que toda la transmisión sistémica va a optimizarse y vamos a poder impactar a otros. El próximo elemento, tú y yo tenemos que utilizar los bioresonadores cuánticos para, como dijimos al principio, optimizar nuestro futuro. Es cierto que vivimos un pasado, pero ese pasado, escucha bien, fue óptimo. No lo pongas a evaluar, evalúa que fue óptimo para mantener la vida. No te dio otras cosas que deseabas, pero te mantuvo la vida. Así que de ahora en adelante tú vas a utilizar este poder de vida consciente para diariamente dirigir tu mente, tu verbalización, tu visualización, tu vitalización, tu pasión, tu convicción y tu acción a crear tu mejor futuro. El próximo elemento, tienes que entender que el tiempo es un constructo social, no existe realmente. La experiencia del tiempo, Einstein lo probó, es relativo. Si tus niveles de dopamina, de oxitocina, de serotonina, de endorfinas están elevadas, el tiempo, como dicen, vuela, se te pasa demasiado rápido. Por eso es que cuando la cosa está buena, el tiempo se te pasa rápido. Ahora, si tus niveles de dopamina, de oxitocina, de serotonina, de endorfinas están muy deprimidos y tu nivel de cortisol está muy elevado, el tiempo es eterno y nosotros tenemos que pasamos un momento de placer y se nos va muy rápido, pero pasamos un momento de dolor y lo guardamos por toda la vida. Y ese concepto tiene que cambiar. El uso de los bioresonadores cuánticos, escucha bien, puede ayudar grandemente en la prevención de la pérdida de memoria. Recuerda que tú y yo tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra memoria, que es basada en todo lo que vivimos en el pasado, antes de comenzar a perderla. Te dije que los estudios de memoria se han hecho en personas que la han perdido. Pues después que pierda la memoria, ¿para qué vas a empezar a optimizarla? Es diariamente con tu uso de bioresonador cuántico que tú vas a decir, mi capacidad de memoria está optimizada. Así que una manera sencilla que a mí me gusta de entender todo el comportamiento humano y la relación entre comportamiento humano y cerebro es imaginar el cerebro o los cerebros de la cavidad craneal, sistema nervioso izquierdo, sistema nervioso derecho, órgano pineal, como una empresa. Y esa empresa tiene diferentes departamentos. Tiene un departamento de ingeniería, tiene un departamento de control de calidad, tiene un departamento de contabilidad, tiene un departamento de recursos humanos, un departamento de marketing, un departamento de ventas. Esos departamentos en una empresa tienen unos directores. En el caso tuyo y mío, nosotros tenemos que hacer de director departamental y al mismo tiempo Chief Executive Officer, CEO y presidente de la misma empresa. Así que necesitamos tener la mejor energía y la más amplia conciencia realmente de nuestro rol. Así que tú y yo somos los gerentes y el gerente general
y la conciencia es la que nos permite a ti y a mí tener el control necesario para el éxito y crecimiento de nuestra empresa. Así que a medida que tú y yo aumentamos en edad cronológica, nuestra capacidad de aprendizaje no tiene por qué disminuir como se pensaba anteriormente. Nuestra salud no tiene por qué deteriorarse. Ahora, es necesario que tú y yo aprendamos a concentrarnos en aquellas tareas que son relevantes para nosotros, evitar las distracciones múltiples que nos rodean y llevar la máxima energía con la conciencia a las metas y objetivos que nosotros realmente necesitamos enfocar. Y hay tres, escucha bien, que yo quiero que de este encuentro en adelante tú priorices por sobre todas las cosas. Primero, tienes que priorizar, que lo hemos hablado anteriormente, pero nunca es suficiente, la importancia. Tenemos que darle cada vez más conciencia e importancia a nuestras horas de sueño. Es durante las horas de sueño que ocurre la renovación celular, la síntesis de proteínas intracelulares, la alteración genética, donde se manifiesta la genialidad cuando tú tienes el eje encéfalo-cardiogonádico en posición horizontal, no vertical. Así que tu calidad de vida aumenta mientras tú duermes. Entre menos duermes, más deteriorada va a ser tu calidad de vida. Entre más duermas, más saludable vas a estar, más energizado vas a estar. El otro elemento: tienes que tener mucho cuidado con las moléculas que entras a tu organismo, especialmente a través de la boca, porque a través de la nariz no tenemos mucho control, no controlamos literalmente el aire, pero sí tenemos control de las moléculas que entramos en la boca a través de lo que tomamos o de lo que comemos. Eso está bajo tu control. Y el tercer elemento es el movimiento. Tienes que poner tu cuerpo en movimiento siguiendo tu intención consciente. Entre más te muevas, más vivo estás. Entre menos te muevas, más muerto estás. Recuerda que las rocas se dice que no tienen vida específicamente porque son inertes, no se mueven, aunque tienen extraordinario valor. Un diamante vale a veces millones de dólares, pero es inerte, no se puede mover solo. Necesita un dedo que lo cargue, necesita una oreja que lo cargue. Así que tú y yo tenemos que entonces utilizar la ciencia, el conocimiento. Y te voy a dar un ejercicio para que lo empieces a practicar si ya no lo has practicado desde que tienes el par de bioresonadores cuánticos. Así que es bueno cuando tú cojas los bioresonadores cuánticos, los posiciones entre el dedo del corazón y el dedo pulgar. Eso técnicamente tiene una explicación que no vamos a entrar en ella porque es un poco técnica. Así que posicionas el bioresonador entre el dedo del corazón y el dedo pulgar, y donde está tu energía, donde está tu atención, está tu energía. Lo hemos hablado anteriormente. Por eso es que los bioresonadores los hemos llamado dispositivos de conciencia, y es el primer dispositivo de conciencia disponible al público en general sin la intervención de un profesional. No, porque tú puedes ir al médico y tienes un proceso, si es el psiquiatra, o vas al profesional de la salud, tiene un bioresonador, pero aquí el protagonista eres tú. El uso de los bioresonadores cuánticos con una tarea intencionada consciente, escucha bien, tiene el poder de impactar positivamente cada elemento físico del organismo. Porque, escucha bien, la energía que impacta una sola célula en el organismo
impacta a todas las demás células del organismo. Te dije que la melanina es un transmisor, es un péptido que está expuesto a los fotones, al campo bioresonante del sol, y todas las células del organismo humano tienen procesos relacionados a la melanina. Así que cuando tú canalizas con el uso de los bioresonadores cuánticos, esa energía va a impactar todas y cada una de las células de tu organismo. Y si están bien, van a mantenerse bien y optimizadas. Y si están desarmónicas, tienes el poder con tu conciencia de, unido a la frecuencia del bioresonancia, del bioresonador, armonizar esas células y revertir alguna condición si ese es tu deseo y intención. Recuerda que el importante aquí eres tú y es la intención. El cerebro humano es un generador de conceptos, pensamientos, ideas, intenciones, metas, objetivos y estrategias, pero tú eres el dueño de ese cerebro humano. Así que cuando optimizamos nuestras habilidades cognitivas, somos capaces de organizar los diferentes estímulos que recibimos del ambiente. Entonces los combinamos con las memorias que nosotros tenemos almacenadas en nosotros y buscamos dar un sentido al mundo en que vivimos. Si fuéramos a ver una ecuación o un flujograma, como se llama, el ambiente externo nos da unos estímulos. Ese ambiente externo creó unas ciertas memorias en nosotros que se grabaron en nuestra conciencia. Eso produjo unas creencias. Ahí establecimos los conceptos de bueno, malo, justo, injusto, feo, bonito, rico, pobre. Ahora, esas creencias, escuchan bien, al día de hoy tienen control sobre nuestra biología. Y esa biología es la que determina el comportamiento. Por tanto, si fuéramos en el campo de la epigenética a resumir esa ecuación, diríamos que el comportamiento humano es determinado por el ambiente, pero tiene unos intermediarios entre el comportamiento final y el ambiente inicial. Y entre esos elementos intermedios está nuestras memorias, nuestras creencias y nuestra biología, y de esos tres tú y yo tenemos control. Así que nosotros tenemos que crear realmente un esquema, y un esquema es un tipo de marco mental que nos permite a nuestra mente y a nuestra conciencia procesar información, organizar esa información a nivel de las redes neurales, interpretar esa información, pero escucha bien, dándole un enfoque intencionado diferente. Eso es lo que se llama la reconceptualización, modificar conceptos. Y tú y yo sabemos que hay unas áreas específicas en nuestros cerebros que se encargan de esa tarea. Por tanto, tú y yo lo podemos hacer con el menor esfuerzo posible, pero con el mayor compromiso posible. Así que tú y yo tenemos un enorme poder. De ti depende de que canalices ese poder para obtener los resultados de vida, te posiciones en el lugar de director de película, de conductor de tu automóvil, de piloto de tu propia nave, para llevar tu experiencia de vida hacia la salud, la sabiduría, la prosperidad, el amor y el gozo. Así que hasta nuestro próximo encuentro, sueña en grande, piensa poderosamente, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Nos vemos en nuestro próximo podcast.